Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigos y amigas que nos sintonizan a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Muy buenos días a la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las leyes, en todas las redes sociales. Yo hablando de leyes, pues ya hablaba hablar de leyes con un asambleísta. Además. En todas las redes, tampoco somos pescadores como el apóstol Pedro, son redes sociales. ¿Ya? Estamos como rtp.es, ¿no es cierto? ¡Ya! Ya, perfecto. Entonces, como dice el líder Tralala, la mesa conjunta, en lo que nunca mentirás en la fecha. Hoy es martes 10 de febrero. Hoy los dos dicen que es martes 10 de febrero. Entonces, ha de ser martes 10 de febrero. Estamos ahí. Ya está conectado nuestro invitado del día de hoy, que es el asambleísta Andrés Castillo Maldonado, vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, graduado en la Facultad de Jurisprudencia, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, máster en estudios políticos aplicados por la Complutense de Madrid. Vaya, yo estuve pero pocos días estuve ahí nomás. Era la época del franquismo, había más grises que estudiantes. Me fui nomás. Diplomado en Seguridad Pública por el Miami-Dade College de Florida, Estados Unidos. Así que, asambleísta, muy buenos días. Le agradezco muchísimo su gentileza de aceptar la invitación, porque sus colegas de asambleístas de ADN le tienen cierto recelo. No sé, alguien les ha contado que yo soy antropófago, caníbal, que tengo escondido armas cortopunzantes para descuartizarlos, y cada vez que se los invita, como diría ese inmortal autor peruano, Sofocleto, en su librito pequeñito, que se lo recomiendo si no lo ha leído, Los Cojudos, pues se hacen. Y nunca vienen, siempre tienen una excusa. En cambio a otros programas, es con mi programa, porque a otros programas de la radio sí vienen. Por ejemplo, el ministro Reinberg también es una gran excepción, él nunca rehuye. Yo en cambio al revés, yo más bien quiero venir solo a su programa y no a otros de RTP. Le agradezco mucho por su deferencia. A ver, asambleísta. Oiga, y se olvidó una cosa también. ¿Cuál? Soy asambleísta suspendido. Es que espere, es que ahí iba la primera pregunta, iba por allí, pues no me haga spoiler. A ver, entiendo que la Asamblea Nacional, usted me va... Bueno, yo fui asambleísta también en el 2009, por el PRIAN, del cual ustedes tomaron el número, el 7. Pero bueno, está bien, y no hay problema. ¿A usted lo suspenden por qué? ¿Le pegó a alguien? ¿Insultó a la madre a alguien? ¿Escupió a alguien? ¿Llamó a alguien que ejerciera algún oficio antiguo? ¿O le dijo a un colega hombre que podría haber sido íntimo amigo de Alejandro Magno? ¿Qué dijo? Porque yo todavía no entiendo. Claro, porque es finísimo es usted para el humor. Oye, es que amigo de Alejandro Magno. Claro, pues Alejandro Magno tenía amigos íntimos y amigas íntimas, él era un hombre democrático. Con los amigos con los que hablaba calzón quitado. Dice. Yes, sir, a túnica quitada. Acuérdense que en ese tiempo andaban vestidos medio raros. Claro, pero bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que la revolución ya se puso sensible, que hay asambleístas de cristal. Estuvimos discutiendo sobre el código o sobre la ley de repetición en la Asamblea Nacional y el correísmo decía que esa ley había que archivar, de que no era necesario, que más bien iba a ser un instrumento de persecución política. Imagínese usted, el Ecuador es un país que pierde plata todo el tiempo por culpa de funcionarios inescrupulosos, inexpertos, torpes o corruptos, y no hay cómo recuperar la plata que le ordenan al Ecuador pagar. Y que Ecuador paga. Y que Ecuador paga. 1.065 millones de dólares con la Oxy. ¿Quién se hizo cargo? Nadie. 300 millones de dólares con Andes Petroleum. ¿Quién se hizo cargo? Nadie. Ahora va a tocar pagar 200 y pico millones de dólares a la Chevron. ¿Quién se hace cargo? Nadie. Y la revolución, muy oronda, decía ese día que hay que archivar esa ley que va a ser persecutoria y violadora de derechos humanos. Váyanse al carajo, ¿no? Ahí hubo una discusión muy amplia
Y cuando estábamos hablando técnicamente de la ley de repetición, en donde inclusive asambleístas de la revolución, como el asambleísta Vanegas, hacía una explicación técnica de por qué era importante tener una ley de repetición, Oiga, es que Vanegas sí sabe, aparecieron los... es que Vanegas sí sabe derecho, pues, a ver, pues, ese es el No, pero problema. por supuesto, por supuesto. ¿Y entonces ¿Ya? qué pasó? Mientras eso sucedía, la señora Cabezas gritaba de todo un poco, el señor Coms Córdoba gritaba de todo un poco, un fulano que se sienta por atrás, que es de apellido Molina, no me entra el nombre porque como casi nunca va, no me entró el nombre, y otros pocos más gritaban de todo, ¿no? Que 4-0 en la consulta, que fascistas, que, no sé qué, que violadores. Bueno, entonces me dieron la palabra, Rodolfo, yo ese día no tenía pensado hablar, le juro que no tenía pensado hablar, pero es tal la medianía de esta gente que a uno le jala la lengua. Entonces, mientras yo comenzaba mi intervención, seguían gritando que por eso es que el pueblo les castigó en las urnas y que por eso ganamos 4-0 y que ni siquiera. Entonces yo le dije a don Coms Córdoba que hablar de esas cosas técnicamente es muy alto para él porque no entiende. Y les contaba una anécdota de cuando yo era muchacho, cuando mi mamá decía, hijito, cuando vos le estás dale y dale y dale al burro todo el día, llega un rato que el burro se curte y ya no te obedece. Ya, se curtió el burro. Así Espere, le espere. pegue, le aparece. Bueno, el Déjeme señor, aventurar una hipótesis. No me diga que el otro asambleísta la tomó personal, porque usted estaba hablando de una fémila, de un burro, o usted lo claro, mencionó con claro. nombres y apellidos. No, pero por supuesto que no. Pero O por sea, se supuesto dio que por no. aludido. Ya, Claro, ok. entonces después salió a decir bonito él que yo le he dicho burro curtido. Está bien, el que le calce el guante se lo chante, Sí, pero yo no he hablado de eso. así decía don Rafael Guerrero Valenzuela, que en paz descanse, al que le calce el guante que se lo chante. Entonces, o sea, entiendo que si usted Entonces, le dice, Rodolfo, si no le dice curtido, a lo mejor no pasa nada, si le dice burro nomás. exacto, Claro, no, curtido exacto. fue lo que lo... Entonces, ponen una queja y el CAL conoce de la queja y el CAL me sanciona. Perdón, pero Y el CAL no es que es del Rodolfo, gobierno, no es que obedece a Carondelet, no es que es una sucursal ya no entendí, pues. vean, Rodolfo, el Nils Olsen Pitt y Ujú. quienes conforman el CAL son gente decente, son gente de otra forma, de otra forma de entender la política. Y ellos han dicho que si es que hay agresiones, yo creo que no fue una agresión. En el pleno de la asamblea ellos van a sancionar a quien sea. Me han sancionado a mí, está bien. Ya vamos a ver qué le toca a Cuero. Ah, Ya vamos a ver qué le ya vamos toca. a hablar de eso. Espere. Yo a Nils Olsen no tengo el gusto de conocerlo, pero en cambio sé de dónde proviene, porque su señora madre, Sonia Pitt Large, era compañera de mi hermana menor en el colegio y vivían en la casa de una de la otra, así que la conozco perfecto, y sé los valores morales de ella y de su marido. Así que Nils, que voy a tener 72, al lado mío es un muchacho, puedo decir que es un muchacho bien educado, bien formado, con los valores muy claros, y ahí tiene la prueba, porque ¿Ya? los que dicen que aquí el gobierno más o menos controla a todo el mundo, usted era muy simple, Uh-huh. llamar al CAL, oye, no me vas a sancionar un asambleísta mío, ¿no? Cerrar el teléfono. Eso pasaba mucho en Uh-huh. una presidencia de un señor que tenía ¿usted se acuerda de Frank Nitti, el verdugo de Al Capone? Bueno, Sí, Gustavo Yal mandaba, oiga, es en serio, yo tengo las copias de sí, los mails a los jueces. sí. Juez que reciba, que dé trámite a cualquier acción contra el Estado, no solo que será destituido, sino que será enjuiciado penalmente. Y sin Por embargo, disposición del señor presidente de la República, además decía ese señor. claro, porque Frank ¿No? Nitti era pues el verdugo, pues, ¿no? Él recibía Lógico, órdenes. lógico. Ya. Usted Entonces hace no un pueden rato, comparar, pues no pueden comparar, porque ya están comparando. claro, usted hace un rato, usted hace un rato hablaba de Alejandro Magno y ahora le Ajá. voy a hablar un poquito de Sócrates. Ya, A Sócrates le sancionaron por corromper a la juventud. correcto. Y le mandaron a tomarse cicuta por corromper a la juventud. Sí. Y le A mí me dijeron han que se escape. sancionado por dar un discurso en el pleno. A mí me han sancionado por dar un discurso en el pleno y porque alguno de estos cristalitos se ha sentido aludido. Ya. Y Sócrates decía, los hombres justos y buenos tienen que cumplir las normas, así les parezcan injustas y malas, porque de esa forma van a hacer que se obliguen a cumplirlas los injustos también.
Yo no estoy de acuerdo con mi sanción, por supuesto que no, pero la respeto, porque fue emitida por autoridad competente dentro de un marco Claro. de sopesamiento de pruebas y contrapruebas. Ellos decidieron sancionarme, yo me he retirado a mi casa, yo estoy ahora mismo en un restaurante al lado de la asamblea porque no puedo entrar ni siquiera. ¿Ya? Pero yo no me boto al suelo, ni lloro, ni digo que soy un perseguido. No, no, no. Y si creen ellos que el haberme sancionado a mí va a cambiar mi forma de pensar, o va a cambiar mi forma de tratar, o va a cambiar mi forma de dar discursos, están bien equivocados. Más bien descansen este mesito, que devolver con un poquito más de fuerza. O sea que usted le sugiere muy amablemente a estos damas y caballeros de que aprovechen este amplio recreo de 30 días. Oiga, 30 Sí, días son 720 horas. Tiene chica sí, para claro. tonificar un poco y no ser tan, como es, susceptibles. Porque, a ver, Sí, sí, sí. yo estuve en la asamblea el periodo del 2009 y reconozco que el Corcho Cordero, hasta ahora, porque Neil Olsen no termina todavía su periodo, pero de todas las asambleas, exceptuando la constituyente y la payasada esa del congresillo, Cordero ha sido el mejor presidente de todos. Después nos llegaron los Ujú. alzamanos, después nos llegó si roban, roban bien, o sea, de todo ha habido allí. Pero Sí, en sin la duda. asamblea, si por decir burro curtido hay sanción, habría que sancionar a media asamblea, porque yo he oído y la prensa ha reportado que distintos asambleístas, generalmente de un par de bancadas, utilizan otro tipo de expresiones y no los ha sancionado nadie. Pero, pero si hace unos días atrás la presidente de una organización, o bueno, expresidente, no se sabe si es que es presidente o expresidente, porque sigue actuando como presidente, una señora que fue candidata a la presidencia de la República, González creo que es. Sí, sí, doña Esa, Luisa, doña Luisa, eh, 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 ella cree que la tinta vuela de un lado al otro del papel, pero bueno, ya qué no, vamos a no, hacer. no, no, no sale, no tiene ningún inconveniente en salir a una rueda de prensa a decir que nuestros policías son hijos de las damas que ejercen la profesión más antigua del mundo. O sea, Eh, y ahí no Etairas. se ruborizan, pues ahí les parece bien, ahí aplauden, ¿no? Se saca un video en el Pleno de la Asamblea Nacional en donde el señor Roberto Cuero les dice hijos de tal y cual, payasos tal y cuales a los policías, y toda la bancada se levantan bonitos, lindos a felicitarle y a gritar Roberto, Roberto, Roberto. Y que se dice burros curtidos en general y piden sanción de 30 días. Bueno, esa es la doble moral, compañerito, como decían los sábados, ¿no? No, 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 compañerito, no, 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 no le quite el mérito al dueño. Eso fue un plagio. Ujú. Compañerito era la frase que usaba don Assad Bucarán El Malín, que fue alcalde de Ya, ya. Guayaquil y que no fue presidente de la República por el golpe militar de Rodríguez Lara. Porque si Si le no pregunta arrasaba. eso a la señora González, seguramente dirá que cuánta doble moral, compañerito, es una frase del gran ecuatoriano Eloy Alfaro Manavita, así como la frase hasta la victoria siempre. Vea, vea, solo una cosa. La señora González me puede dar clases a mí de un montón de cosas quizás. De lo relativo al general Alfaro y lo que dijo, no. Porque a mi bisabuelo, al general Ulpiano Páez, lo mataron con Alfaro el 28 de enero. Así que donde se Claro, mete a hablar de Alfaro conmigo va a salir hecha pedazos. Bueno, sí. más pedazos. A ver, vamos a acuerdo. Yo aquí hay cosas que no entiendo. En cualquier país medio civilizado del mundo, una persona, sea hombre, mujer, LGBTI más, MNPQRZ menos, golpea a un agente de la autoridad, ¿ya? Que aquí está tipificado en el Código Penal, no solo a la autoridad, sino a sus agentes, la sanción, y inmediatamente va al suelo, y si en Estados Unidos le ponen el pie en la cabeza y la apuntan para que se quede tranquila. Pero aquí nadie dijo, a ver, yo tuve aquí ayer al coronel del Ejército de Servicio Pasivo de la rama de inteligencia, el coronel Fustillos. ¿Y cuál debió haber sido el procedimiento? El jefe de patrulla tenía que haber informado al jefe de su destacamento. El jefe del destacamento tenía que haber informado a su nivel jerárquico superior, así hasta llegar al jefe de operaciones navales en Guayaquil o jefe de la primera zona naval, como quieran llamarle, y él tenía que haber reportado al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa inicie la acción penal correspondiente, porque además era un delito flagrante. No pasó nada. Así que ahí hubo un error. Pero lo que no es admisible es la actuación de estos dos señores que dicen, bueno, es que era mi hijo. A ver, el hijo, No, primero,
perdónenme, no era un niño, tenía 17 años. O sea, vota, elige al presidente de la República, al vicepresidente, a la asamblea, alcaldes, prefectos. Así que de niño, manejaba un carro sin placas, con vidrios polarizados. Obviamente, siendo menor de edad, obviamente no podía tener licencia. O sea que tenía una colección de infracciones. Habían agentes del ATM también en la redada. Ahí tenían que haber detenido al conductor y al vehículo. Pero es que ¿a quién responden los del ATM? Pues, seguramente alguna altísima autoridad de los jefes del ATM les llamó y le dijo, no, déjale nomás, porque es compañerito ñañito. Ya, pero los militares no. Porque Ya. parece que parece que no eran policías, sino miembros de las Fuerzas Armadas. Concretamente, Sí. si era Guayaquil, tiene que haber sido la Infantería Marina. O sea, Rodolfo, esta ¿qué gente pasó, tiene pues? argumento para todo. Tienen argumento para todo. Habrán dicho que es un ataque racial primero, Ah, ¿no? sí, claro. Que racializaron, que como es negro el muchacho, como el papá y como la mamá, entonces como es negro y le tienen que racializar. Entonces, que maneje el carro sin placas y con vidrios polarizados hace un año o 2 meses más o Sí, menos sí, dijo, sí, sí, ¿no? sí. Parece que el señor se olvida que estamos en conflicto armado interno Sí, desde enero del 2024. sí. Se olvida que en el Ecuador estamos en constantes estados de excepción. A ver si es que no estuvimos en estado de excepción en donde la fuerza pública podía tomar ese tipo de procedimientos sin ningún problema. Pero claro, esta gente maneja el buen tuntún, pues los puestos públicos que tienen. Ellos creen que el ser asambleísta es patente de curso para que ellos, su familia, agnados, connados, hijos, sobrinos, nietos, primos, cuñadas, mozas, etcétera, puedan hacer lo que les dé la gana porque les llaman al tío Robert y el tío Robert les soluciona. Oiga, Entonces, ese hablando tipo del de tío cosas no pueden Robert, pasar. oiga, a veces usted sabe que yo a veces les critico un poco a los que son ya talibanes visceralmente anticorreístas, dicen no, Correa no hizo nada bueno. No. Hasta Hitler hizo cosas buenas. Hitler, por ejemplo, en 1935 dictó en Alemania, la Alemania nazi, la primera ley de protección animal y de la naturaleza. O sea, el que les ganó a los del Summa Causai como por 70 años. Hitler. A ver, Ujú. cuando este señor era gobernador del Guayas, su actual esposa, pasada la hora, acuérdense que Correa en su espíritu de predicador, de evangelizador, quería que la gente se acueste temprano y no beba los domingos. Bueno, estaba prohibido y hubo un incidente en una discoteca, algo así, fuera de las horas, llegó una patrulla militar. La señora llamó pues al gobernador del Guayas y el gobernador del Guayas fue a solventar el problema. Y el presidente Correa lo destituyó. Ya. Bien Están hecho. acostumbrados a eso. Ahora, Están lo que pregunto acostumbrados es, a eso. ¿qué va a hacer la Asamblea? Porque, a ver, destituirlo no pueden, no hay los votos. Aquí vamos a hablar claro. Para destituir necesita dos Sí, tercios. Pero algo sí. pueden hacer o no. ¿Qué dice él? Bueno, Nils Olsen ha comentado asimismo que hay alguna queja en torno a ese asunto dentro del CAL. Entonces, espero que ellos entiendan, ¿no? Que así como ponen Corte quejas, en la radio. también pueden recibir quejas, ¿no? Porque, Rodolfo, además esta gente cree que está negociando con la guerrilla. Yo no sé qué es lo que está imaginándose, ¿no? No tienen ningún inconveniente ellos en acercarse en los pasillos de la Asamblea Nacional a pretender hacer un canje de rehenes, ¿no? Se me acerca el otro día a mí A ver. Ronald González, el señor Ronald González se me acerca a mí, hermano. Tú estás con una sanción, hermano, te van a poner la sanción a mí también. Conversemos, hermano, que no te sancionen a ti. Yo hablo en la bancada para que te levanten la sanción a ti y no hemos dicho nada, hermano. No, hermano, si me tienen que sancionar, me sancionan. Yo me voy un año si quieren. Pero aquí todos los que incumplan la norma tienen que ser sancionados. Si es que no quieren ser sancionados, no les grites terroristas a los otros asambleístas, no les grites delincuentes a los otros asambleístas. Utiliza el idioma de Cervantes que tiene un montón más de palabras que no implican el achacamiento de un delito o la imputación de un delito. Ustedes no tienen ningún problema en decirnos terroristas, delincuentes, mafiosos. Fascistas. Lo dicen en el pleno. Y cuando nos fascistas, y cuando nosotros utilizamos una metáfora, se ofenden y ponen quejas y después quieren que se canjee burros curtidos por terroristas, delincuentes, vándalos, mediocres, etcétera. No, señor, aquí el que incumple la norma lo tiene que hacer. Entonces, esa es la impronta propia de la revolución. Creerse la quintesencia de todo lo bueno. Yo a ratos quisiera ser revolucionario para ser tan bueno como ellos dicen que son.
Lo veo un poco difícil. Oiga, pero además hay que comparar, porque vamos a asumir que lo de Burro Curtido ofendió al asambleísta y que lo molestó, que se dio por insultado. Está bien, vamos a asumir eso. Pero Burro Curtido no es delito. Terrorista es un delito en Ecuador y penado por la Corte Penal Internacional de La Haya. Es un delito internacional el terrorismo. El fascismo, a mí me da risa cuando le llaman fascistas, porque demuestran que nunca leyeron nada del fascismo. El fascismo es un invento de Benito Mussolini, que era socialista, que era íntimo amigo de Lenin, y cuando se abrió de ellos porque se dio cuenta cómo eran, Lenin dijo: no hemos tenido el valor de reconocer que hemos perdido al mejor de nosotros. Palabras de Lenin. Ya. De Lenin, no de Lenin Moreno, ¿no? Sino de Lenin, de Vladimir Ilich Ulyanov, el ruso. A ver, entonces no hay comparación, pues. Porque una cosa, oiga, el terrorismo es un delito execrable. Pero por supuesto. Yo también puse una queja al inicio. La primera asambleísta que se fue a su casa un mes fue la señora Mireya Pazmiño. Por una queja que yo le puse. ¿Y por qué? Porque cuando yo propuse en la Asamblea Nacional que había que tener normas que sancionen a los menores de edad como adultos que cometían delitos execrables, como el asesinato, como la vacuna, etcétera, etcétera, ¿qué dijo? Salió esta señora a decir que yo soy un fascista porque estoy violando los derechos de los niños. Oiga, vaya y lea los juicios de Nuremberg y entérese que todo aquel que haga apología del nazismo o del fascismo tiene que ser sancionado como criminal. Es decir, me está diciendo que yo soy un criminal. Y claro, desde los más importantes líderes de la izquierda latinoamericana como Castro o como Chávez, pasando por los de medio pelo como Correa u Ortega, y terminando en los más elementales y oxiúricos como la señora que acabé de mencionar hace un rato, o cualquier otro de estos que se da de izquierda, Maduro. Tienen el insulto de, o Maduro, tienen el insulto de fascista para todo aquel que piensa distinto a ellos. Entonces vayan ubicándose. Lo peor de todo es que no saben lo que es el fascismo. Por ejemplo, que en Argentina el kirchnerismo, que es pues ahí está representado por otra genio entre comillas, con J y con ñ se escribe. Esta ratera que está sancionada, perdón, y le digo ratera porque la Corte Suprema de Justicia de Argentina y el Tribunal de Casación le ratificó 6 años de condena por robo. Así que es ratera. Ya. Bueno, esta gente, al presidente Milei, que es lo más, como es liberal, libertario, le dice fascista. Pero si Mussolini definió el fascismo con una sola frase: a prueba de estúpidos. ¿Qué es el fascismo? Todo en el Estado, todo por el Estado, todo para el Estado, todo con el Estado. Nada fuera del Estado. ¿Cómo puede un liberal libertario ser fascista? A ver, explíqueme, porque es la contradicción. Es que ese es el tema, Rodolfo. No leen ni la guía telefónica cuando se sientan al baño. Es que ya no hay guía telefónica. Acuérdense que ya no hay. Estamos jodidos. ¿Sabe qué? Y lo peor es que los periódicos ya ni siquiera tienen las tiras cómicas, que era lo que leían a veces. Ya no hay. Claro. O los horóscopos. O los horóscopos. O los obituarios. ¿No? Es que esa es la calidad de la representación política que tenemos, lastimosamente. Oiga, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Regresemos un poco a lo que usted mencionó al principio. La ley de repetición. No puede ser, porque, a ver, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el récord del Ecuador, como no me acuerdo cuántos juicios son, voy a decir que X. Ya. Ecuador tiene 0 empatados, 0 ganados y todos perdidos. Y eso implica plata. Dígame en cuál se recuperó un centavo. En ninguno. Nunca. Oiga, ¿y sabe qué, Rodolfo? Yo le voy a decir algo. Ojalá no digan, ya se está adelantando porque controlan la justicia, como le dijeron a la Diana Haas como la semana pasada, que les mandó a dormir con bonita pijama. ¿No? Ojalá no salgan con eso. No me diga, de verdad. Los mandó a dormir con... Ya. Dele. Oiga, Rodolfo, usted es un tipo que conoce muchísimo la historia contemporánea, al menos los últimos 45 años de democracia. ¿Ya? Hubo un fulano que era el que le traía la platita de la campaña de las FARC al economista Correa, que le intitularon el comandante Juan, ¿no? Usted sabe muy bien quién es el comandante. Resulta que el comandante Juan, cuando ya le pagaron el favorcito de traer la plata del Mono Jojoy y compañía, dándole el ministerio de gobierno,
en coordinación con ahora el adalid del derecho y del procedimiento, don Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. No me Y mencione, por orden de oiga, Correa. no me mencione ese caballero, por favor. Me daña, Ya. igual que al que era el presidente de la Asamblea, que por desgracia era del PRIAN, y cuando Ya. a mí me preguntaron qué opinaba yo para presidente de la Asamblea y me dijeron ese nombre, y ustedes están locos. No me equivoqué, Ya. estamos nuevamente al aire, sintetizando lo que se perdieron los que estaban en la radio, porque en el corte comercial nosotros seguimos aquí. El asambleísta ha hecho una explicación amplia, ¿no?, de la significación de las palabras. Hemos conversado sobre lo que es el fascismo y lo que no es el fascismo, y ahora estamos en el tema de la ley de repetición, y yo le decía que de todos los casos, porque hemos perdido todos de todos, debemos tener un récord mundial, oiga, porque perder todos de todos es, yo no sé si es más fácil o más difícil que ganar todos de todos, pero hemos perdido todos de todos y nunca se recupera nada. Usted estaba con el comandante Juan, estaba hablando de la plata que la FARC, según lo que se encontró en los discos del señor Reyes, contribuyó a la campaña. Claro, ministro de Gobierno. Bueno, cuando le pagan el favorcito y le nombran ministro de Gobierno al comandante Juan, en coordinación con don Jorge Acosta Cisneros, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy adalid del derecho y del procedimiento y del derecho constitucional y de la nueva izquierda, por orden de Correa, decidieron que entre manteles y medianoche había que sacar a 57 diputados. Claro. Y le sacaron de un plumazo. Esos diputados demandaron ante las Cortes Internacionales y están muy prontos a salir las sentencias. La orden de pago para cada uno de ellos. Ya. O sea, entonces, es harto, Rodolfo, es un guiso fuerte. Rodolfo, entonces, ¿qué va a pasar si es que ordenan poquito? Pagar los sueldos no recibidos, más una indemnización de daños y perjuicios, que ordenen pagar $500,000 por diputado. ¿Ah? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Va a hacerse cargo el doctor Jorge Acosta? Son casi 30 millones. A 500 lucas por cráneo son casi 30 millones. Ya. ¿Va a hacerse cargo el economista Correa? ¿El comandante Juan? ¿Quién se va a hacer cargo? No, los cojudos, pues usted, yo, las personas que nos están escuchando, con nuestros impuestos tenemos que pagar. Entonces, cuando estuvimos debatiendo la ley de repetición, en donde el correísmo decía que había que archivar porque iba a ser una norma de instrumentalización de la persecución política, nosotros dijimos, no señor, hay que avanzar en eso y hay que tener una ley y hay que entregarle al Ecuador una ley porque la Constitución exige además que haya un mecanismo jurídico que permita repetir contra los funcionarios que hacen cagadas, perdón la expresión. No se preocupe que yo uso también el lenguaje de Cervantes y de Quevedo. No se preocupe. Resulta que la revolución dice que eso va a violar derechos fundamentales. Y cuando se les explica técnicamente, ahí saltó Córdoba y saltó Molina y saltó todos. Entonces necesitamos una ley de repetición. Pero le aclaro algo. Usted acaba de decir que la Constitución manda eso. Perdón, la Constitución, ¿cuál es la que está vigente? La del 2008, ¿no? Pero si lo hicieron ellos, ¿qué carajo reclaman? O sea, a ver, tampoco soy ingenuo. Fue la consulta popular y hubo el resultado que hubo. Habían 4 fulanos ahí afuera del pleno de la asamblea, cual barra brava de equipo de pueblo, gritando se ve y no se toca la Constitución de Montecristi. Entonces, estamos cumpliendo. ¿Cómo que no se toca? Perdóneme, ya la tocaron. Le recuerdo el cambio constitucional por vía referéndum y consulta popular del año 2011. Propugnado por el presidente Correa, además. Sí, y ¿sabe cuál otra que es bien importante y que está sirviendo de mucho ahora? La que pudimos hacer a partir de la consulta popular del 2024. La que ganó, vea, cuando le griten... de acuerdo que se extradite a los ecuatorianos. Así es. Cuando le griten 4-0, ustedes grítenle 9-2. Claro, porque ahí ganaron 9-2. Y yo prefiero perder 4-0, que igual es feo, pero 9-2 es feísimo. Claro. Horrible. Claro. Es como la diferencia del paraguas y el feo y horrible. ¿Sabía usted esa diferencia? No es radial. No es radial, después me cuenta. Tengo una ligera idea. Pero sí, mejor no la cuente en la radio. Y horrible con el paraguas. Sí, le puede dar un 5 Y bueno, a Marisela no, porque ella, como es la secretaria de Defensa de la Consulesa del Averno aquí en Guayaquil, una cosa que usted diga, pues imagínese, alguien que trabaja con Satanás, pues le resbala. Pero a ver, ¿en qué estado está lo de la ley de repetición ahorita?
Ya, se fue, felizmente no se logró el archivo que quería la revolución, se fue a la Ah, comisión ¿a respectiva cuál? y ya se está tratando ¿A a la cuál? comisión de justicia, Ya. ¿ya? Entonces, ahí se está tratando no solamente el proyecto que ya venía caminando, sino también uno que presentó la asambleísta Camila León y uno que presentó el ex procurador general del Estado Íñigo Salvador para hacer un condensado y sacar una sola norma fuerte, potente, con argumentos, etcétera. Están trabajando en torno a eso. Yo espero pronto poder entregar al país una ley de repetición que sirva para cobrar la plata que se tiene. Oiga, una idea, una sugerencia que habría que ver qué tan factible es. El problema es que cuando fallan en contra del Estado, hay un proceso, el Estado tiene que pagar, etcétera. En el interín, a los que habría que repetirles, venden todo, no tienen nada, o se van a México, preferiblemente, que se ha convertido en el inodoro, para ponerlo suave, de toda una ralea de todo el continente, ¿no? De todo el continente. Ya. Habría que ver la forma, sin violar los derechos constitucionales, de quienes estén implicados en los casos en los que el Ecuador va a pagar millonadas, o cientos de miles, o $1, ¿ya? Se bloqueen sus dineros, pues hasta que se aclare la cosa. Si Ecuador gana, no hay problema. Se devuelve con intereses. Rodolfo, yo estoy feliz de lo que usted dice. Qué bueno, qué lindo. Es que es lógico. Sale la corte que... Ah, sí, es lógico, pero cuidado, la sacrosanta Corte Constitucional sale a decir ¿la que se está violando el principio de la presunción de inocencia. Cuando hablábamos de la extinción de dominio, Rodolfo, de los bienes de los narcotraficantes, salieron a decir que se estaba violando el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, porque esta es una constitución que garantiza los derechos de los delincuentes de cuello blanco y de zapato de lona, pues, y tenemos un montón de abogados como don Colin Funda, don Ramiro García, que no tiene ningún inconveniente. No le diga, oiga, no sea malo, no le diga así al doctor García que es mi pana, no sea malo. Bueno, la familia no se escoge, los amigos sí escogerá bien. Sí, no, al menos conmigo siempre ha sido muy deferente, muy amable y lo estimo mucho. Ahora, usted comprenderá, usted es abogado, usted sabe que los abogados en el libre ejercicio de la profesión, oiga, me voy a ir al ejemplo extremo, tanto en los juicios de Nuremberg como en los de Tokio, los acusados de crímenes de guerra tuvieron abogados. Entonces todo el mundo tiene derecho a tener abogados. Eso es lo que sabe que lo que la mayoría de la gente que nunca pisó una facultad de derecho y que no tiene la menor formación jurídica no entienden, que todo el mundo tiene derecho a tener un abogado y tiene derecho a tener la mejor defensa posible, obviamente limpia, no comprando al juez. ¿No? Sí. Cuando uno defiende a alguien, sí, por supuesto que sí, pero cuando uno se la da de analista, Cicerón, ahora que con usted hablamos de historia y de filosofía, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, decía que cuando exista duda entre la regla y la justicia, deberás decantarte por la justicia. Correcto. No necesariamente por la regla. Claro. Si es que estamos viviendo en un país donde matan por sicariato todos los días, donde vacunan todos los días, con menores de edad, todos los días, con menores de edad para que sea impune, donde actúan a través de los menores de edad para que no sean imputables. No puedes, como analista, salir con el argumento de picantería de que hay que garantizarle al delincuente el derecho a defenderse en libertad. No puedes, porque estamos hablando de personas muertas, porque estamos hablando de mujeres violadas, porque estamos hablando de negocios cerrados, y que el delincuente de ahora no es el delincuente de hace 20 años. Estamos enfrentando al crimen organizado y a la mafia. Así es que aquellos puristas del derecho que dicen que el que mata por encargo, el sicario, tiene derecho a defenderse en libertad, está orinándose afuera del pinche. El que dice que al que está vacunando tiene derecho a que le pongan un grisete en lugar de estar en la cárcel, o que se presente cada 8 días, está condenando a ese mismo barrio en donde estaba vacunando a que siga vacunando del día 1 al día 7 y el día 8 se presente en el juzgado. Así es que debemos cambiar todas esas reglas, pero lastimosamente hay analistas, como el que hemos dicho, el problema, que se declaran puristas del derecho, se ponen en contra de eso. Pero a ver, asambleísta, hay un problema. Las constituciones anteriores hablaban de la presunción de inocencia, pero la que hicieron estos angelitos, los iluminados, les llamaba yo a los de Montecristi,
ellos fueron más allá. La Constitución de Montecristi dice que todo el mundo es inocente hasta que no sea encontrado culpable con sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo tengo ahí un dilema. Por un lado, si la Constitución dice que todos somos inocentes hasta no tener sentencia ejecutoriada, nadie debería tener prisión preventiva. Pero por el otro lado, los penalistas de más alto renombre en el mundo, especialmente la escuela alemana y lo demás, sostienen que en determinados casos, sea para evitar fuga, sea para evitar que se destruyan pruebas, o sea, por la peligrosidad social debido al delito que se imputa, entonces hay que, no es que hay que considerar, hay que salvaguardar a la sociedad del individuo. Entonces, en caso y ahí es donde entra la teoría, Rodolfo, ahí es donde entra la teoría del derecho penal de segunda velocidad. Es decir, una forma distinta de entender exacto, el tratamiento y el procesamiento exacto, de los criminales. Verbigracia, lo que pasó en Colombia para enfrentar a las FARC. Verbigracia, lo que pasó en el Perú para enfrentar al Sendero Luminoso. Sí. Verbigracia, lo que pasó en Italia para enfrentar a la Camorra y a la Cosa Nostra, sí, fue establecer un régimen especial sí, de tratamiento sí, claro, del crimen organizado. Pero hay que establecerlo. Claro, estoy de acuerdo con usted, pero hay que establecer el régimen. Y el problema es que usted sabe que en la asamblea no van a haber los votos. Bueno, los votos pueden haber, por supuesto que sí, pero se hará una cola más larga que la cola para el bono de desarrollo humano afuera de la ventanilla de recepción de documentos de la Corte Constitucional, de un montón de inútiles que no entienden lo que está pasando, pero son campeones para presentar acciones de inconstitucionalidad. Y como sí, tenemos una Corte abiertamente activista, dirá que se está violentando los derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos van a terminar metiendo el dedo nuevo. A ver, espere. De todas maneras, es que, a ver, dos cosas. Número uno, Napoleón, pero Napoleón primero, pues Napoleón Bonaparte, el genio, no el cretino que tenía por sobrino, Luis Napoleón III. Ya. Napoleón primero, que no solo era un Napoleón genio... Villa. Oiga, usted es malo, ya me estoy dando cuenta que usted es malo. ¿Qué más le habrá dicho aparte de burro curtido? Ya me está haciendo pensar mal. A ver. Ya me va a poner queja usted también. No, yo no. A ver, Napoleón I, que aparte de ser un genio militar, fue un genio político, hizo redactar el Código Civil, llevó a la misión científica francesa, ahí se descubrió la piedra de Rosetta y se pudo descifrar qué decían los jeroglíficos. O sea que Napoleón I no era ningún estúpido. No es que era un militar nomás, era un genio del arte, porque la guerra es un arte, malo pero necesario, pero además todo está cosa. Napoleón tiene muchas frases célebres. Una que debería el señor presidente consultar con las frases para que no me crea a mí, la biografía de Napoleón. Napoleón dijo en más de una ocasión: quien salva a la patria no comete delito alguno. En mi humilde opinión, en el de Dominique de Napoleón Bonaparte hay más inteligencia y más sabiduría que en todas las cortes del Ecuador juntas. Sí, pero por supuesto. Mi humilde opinión. Eso decía sí, Napoleón. Y yo coincido con usted. Y ya mañana sacarán un corte en el TikTok los K9 de la revolución que tienen ahí trabajando en las redes sociales y dirán: los fascistas de Vaquerizo y Castillo se han juntado para hablar de Napoleón y no de los derechos humanos de los ciudadanos. Y oiga, espere. Pero usted ya vi que usted ya realmente usted no es malo, es perverso. Me pone una frase con Napoleón y humanos para que yo le rime la respuesta. No, pues no sea sapo. Porque imagínese. Además que sabe que me daría risa porque que nos digan fascistas. Pues el comunismo es fascista pero vestido de rojo. Esos son fascistas, quieren que el Estado controle todo. Ubíquense, lean algo, pero bueno, pedirle de peras al olmo. Y a lo que iba, aparte de lo que dijo Napoleón, hay un tema muy simple. Nosotros no podemos, este no es el Ecuador de hace 20 ni 30 años, peor 40. Nosotros no podemos pelear una guerra como la que estamos peleando, asimétrica, no contra un país, una potencia extranjera, sino contra el negocio más grande del mundo. Dicen que la venta de armas es más, pero van ahí, ¿ya? Contra eso estamos peleando. Porque estos son empleados de los colombianos que a su vez son empleados de los mexicanos,
que están dominando medio país, si es que no es más. Ese es un país fallido. Pero bueno, no podemos pelear con leyes de paz. La guerra, pues, jefe, no se puede. Pero por supuesto, no se puede. No se puede. Es decir, mientras el crimen está organizado, nosotros tenemos que estar lidiando con el montón de analistas que hablan de los derechos fundamentales. No, 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 no. Aquí nosotros tenemos que hablar de las familias que pierden a sus parientes asesinados en las calles. Aquí tenemos que hablar de las personas que no pueden mantener a su familia porque te vacunan el negocio. Aquí nosotros tenemos que hablar de las personas que han sido secuestradas a cambio de dinero. De esas cosas tenemos que hablar. Del tráfico ilícito de drogas, del tráfico ilícito de combustibles, de la minería ilegal, de las personas. Es decir, del crimen que forma parte de la delincuencia organizada, que ya no es delincuencia común. Oiga, ¿cómo se nos ocurre que en el Ecuador haya una institución pública tan importante como la Agencia Nacional de Tránsito, en donde haya indicios de que un grupo de delincuencia organizada, una pandilla, esté cobrando de las cosas que hay dentro de la institución pública? Es decir, ya son criminales sofisticados, ya le sacan la plata a la gente que necesita una licencia o una matrícula o un certificado de tener matriculado el carro. Váyanse al carajo. Oiga, y seguimos teniendo abogados que siguen hablando de los derechos fundamentales de los delincuentes. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, pero incluye ahí a las agencias de tránsito municipal. Pues. Manta y Durán está comprobado, porque se intervino con fiscalía y todo, que estaban cooptados, lo uno por una banda y la otra por otra. Bueno, Durán es tierra de nadie, ¿no? Al alcalde casi lo matan el día que se iba a posesionar, mataron a 3 personas. Él alcanzó, una gente bondadosa le abrió la puerta a él y una persona lograron refugiarse. Y por ahí salió un idiota a decir que si el tipo no va a la alcaldía, que hay que buscar otro alcalde. ¿Y quién va a ir a la alcaldía si le pegan 3 tiros? Ah, perdón, los 2 alcaldes anteriores están sentenciados a 13 años de prisión por peculado, ¿no? A ellos no les disparaba a nadie, porque obviamente 13 años de prisión. ¿Y sabe por qué? En el tema del agua encima. Sí. Sí, sí, y por eso, por ejemplo, es importante comenzar a hablar de lo que está ahora mismo tratando la Asamblea en el económico urgente del gasto de los GATS. Acá en Pichincha, la señora prefecta de la provincia, a propósito de los 200 años de la batalla del Pichincha, le regaló $500,000 al señor Pavel Egues para que vaya y garabatee en la pared de la prefectura diciendo que iba a ser un espacio turístico de la ciudad. Y después terminaron cerrando la Plaza de la República con cerramiento de metal, porque esa plaza, en lugar de ser un centro turístico, era, por decirlo elegantemente, un mixeadero. Ah, ya. Entonces, o sea, la gente cuando tenía una micción imperiosa, que le pasa a los hombres, no a las mujeres, existe la micción imperiosa, cualquier médico no me va a refutar. Cuando hay una micción imperiosa, usted no puede ir a buscar, ir a la casa, a la oficina, no. Se llama imperiosa, es imperativa. Entonces, los quiteños que estamos en esta parte de la ciudad nos damos el lujo de miccionar frente a un cuadro de $500,000. Oiga, qué envidia. Y después la señora prefecta dice que no hay plata para pagar sueldos de los empleados de la prefectura. Hágame el favor. Oiga, pero tiene $1 millón al año para mantener ese parlante de la revolución que se llama Radio Pichincha, pero no tiene para pagar sueldos o para cumplir con los contratistas. Entonces ahora los gobiernos autónomos descentralizados tendrán que invertir el 70% y gastarse el 30%. ¿No les gusta? Bueno, veamos cómo nos va. Oiga, pero es que la ley no se trata de si me gusta o no me gusta, pues la ley es la ley. A mí hay un montón de leyes que no me gustan, pero si yo me pongo a escoger, y a ver, no es que me voy a poner en el plano de Sócrates, no, plano de persona normal. Si uno se pone a escoger las leyes que le gustan para cumplirlas y no cumplir las que no le gustan, como todos tenemos criterios distintos, esto sería el antiguo oeste, pues tendríamos que resolver todas las diferencias a tiros. Eso sería el colmo de la salvajada. Oiga, qué envidia, ¿no? O sea que usted micciona frente a $500,000. Yo micciono frente a yo sí me aguanto un poquito. Ya, pero si le agarra la micción... Usted tranquilamente puede miccionar frente a un cuadro de $500,000 en un edificio. Yo micciono en mi casa frente a la pared, aquí en la radio también frente a la pared, y ninguna de esas paredes vale $500,000 ni remotamente. ¡Qué envidia! Claro. Soy un ciudadano de tercera. Claro, nosotros en cambio nos damos esos lujos. En Dubái vivimos eso. En Dubái sí sabe que las chapas son de oro, ¿no? Ay, sí, claro. Pero esa es otra plata. A ver, entonces, la ley de repetición ya está en la comisión asignada por el CAL
de ahí viene el primer No, debate. asignada por asignada por el Pleno. Ah, el Pleno. Acuérdese usted, Perfecto. claro, el Pleno hizo que vaya ya mejor para el informe para segundo debate. Mejor Sí, que haya porque sido el esta Pleno gente para que quería reclamen activar. menos. Ya, ok. Sí. Ahí viene preparar la comisión, que tiene un plazo que puedes pedir una prórroga, y de allí va al primer debate donde no se vota. Ahí se hace No, ya va al segundo debate. Ah, que ya pasó el primer debate. Sí, y en el primer debate la recomendación era que se archive. Pero así de raro. Perdón, pero en el primer debate se recomienda nomás. Y las recomendaciones se pueden aceptar todas, partes o ninguna. Obviamente esa parte no se aceptó. Sí, pero si la recomendación es el archivo, se vota sobre si se archiva o no. ¿Me explico? Claro. Entonces, ahí nosotros votamos para que no se archive, y la revolución se paró en dos patas y quería que eso se archive. Y que debe haber sido una votación estrecha, ¿no? Relativamente, la mayoría se activó ahí, tuvimos más de los 77 votos, no me acuerdo cuántos, porque justamente ya se armó la pelotera ahí, ya la gritadera, ya me mentaron a la madre y todo, entonces ya lo que menos me preocupó es saber con cuántos se mandó. A ver, entonces como estamos ya para segundo debate, es segundo debate y votación, porque el tercer debate no existe. O sea que yo calculo que, póngase que pidan prórroga, en un mes más o menos debería estar el segundo debate, ¿no? Un poquito más, porque la carga de trabajo de la Asamblea está, sí. No me atrevería yo a decirle eso, ahí sí, Rodolfo. Pero no llega a 2 meses, no creo que deba llegar a 2 meses, porque hay plazos, a menos que los hayan cambiado de mi época, pero hay plazos. Ya, y entonces una vez que se implemente, le sugiero que en el reglamento vean la forma de poner que los responsables del presunto perjuicio que nos causaría un fallo en contra tienen que responder con los bienes. Yo no digo que lo meta preso, pero tiene que responder con los bienes para que el Estado no... Porque si no, como usted bien dijo, los cojudos pagamos siempre. Exacto. Y a nosotros sí nos caen los impuestos, y a nosotros sí apenas ya te demoras 2 meses en pagar, ya te están llamando del SRI o te están poniendo mails a decir que no has declarado. Oiga, pero yo declaro 0, sí, pero igual no ha declarado. Es decir... todo al revés. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Sí, hay que poner ese tipo de reglas. Le suelto otra bomba a ver cómo le suena. En el Ecuador, cuando usted le debe al Estado, le caen encima, como usted dijo, con todo, y con el juicio coactivo, que en mi opinión y de muchos juristas a los que he entrevistado es inconstitucional, porque parte de una declaratoria de juez y parte, y no se puede ser juez y parte. Eso en ninguna ley está. En ninguna, pero bueno, ok. Entonces le caen con todo. Pero cuando el Estado le debe a usted, le paga cuando le sale del forro del pantalón. O no le paga. Entonces yo creo que debería, que el grupo parlamentario y los parlamentarios, los asambleístas, como decimos aquí, que impulsen un proyecto de ley que prohíba que a quien le debe el Estado le cobre con todo. Oiga, compensemos. Yo le debo al Estado, sí, que le debo 500, ya, y el Estado me debe a mí 420, ya tenga los 80. Pero no, aquí no es así. Una. Dos, en Estados Unidos, usted sabe que el IRS, el Internal Revenue Service, lo sigue hasta la tumba. Pues. Ahí sí lo siguen hasta la tumba. Pero cuando usted declara su impuesto y se equivoca en contra suya, en un mes, 2 meses, le llega pues un sobre. Señor fulano de tal, te abre el sobre, hay una carta que le dicen, vea, juntamos un cheque por $500, $1,000, $3,000, lo que sea, porque usted se ha equivocado en su contra al declarar el impuesto de la renta. Le rogamos, eso sí, tener más cuidado porque nos complica el trabajo, pero aquí está el cheque. El día que el SRI le devuelva a usted plata sin que usted tenga que pedirle a las 11,000 vírgenes que le paguen, le juro que lo invito a que venga a Guayaquil y nos vamos a confesar los dos con el cardenal, el arzobispo de Guayaquil, que es ahora el cardenal primado del Ecuador, porque quiere decir que el apocalipsis es mañana. El día que el Estado le devuelva a usted plata motu propio, ese día, ¿sabe qué, compañero? Aunque no creamos en nada, vamos a confesarnos por si acaso, porque el fin del mundo es mañana. Corte. Ya. Entonces tiene que haber una ley pues que calme, que quite eso. Deberían analizar la posibilidad de declararle, de pedirle a la Corte esta, que vamos a ver qué dice, la inconstitucionalidad del juicio coactivo. Me parece lógico, tiene sentido. Claro que sí, hay que
echarle mano de eso. Oiga, y a propósito del cardenal, ¿quiere que le cuente una anécdota del cardenal? Del actual, de Monseñor Sí, Cabrera. A ver, cuente. el monseñor Cabrera. Si es El para, monseñor si es para Cabrera, radio la anécdota. sí, pero por supuesto, claro, y está buenísimo además. A ver, Monseñor Cabrera regresa de elegir el claro. Papa León XIV. Y ya vino todo este tema de la ceremonia de la posesión del presidente de la República, etcétera. Y yo siempre he tenido una buena relación con la iglesia, siempre con el arzobispo de Quito, con los obispos auxiliares, con el cardenal, etcétera. Entonces, según yo, le hago una pregunta inteligentísima al cardenal un día que estábamos en un evento. Y le digo, oiga, monseñor, si es que usted hubiese resultado electo papa, Ya. ¿qué nombre se hubiese puesto? Pucha, según yo le hacía yo una pregunta, pero de altísima enselecua de los papas, pues porque cada nombre tiene una representación. Y monseñor me dice, a ver, si yo hubiese sido electo papa, ¿qué nombre me hubiese puesto? ¿Qué nombre me hubiese puesto? Me hubiese puesto el papacito. Pregúntele cuando lo vea. O sea que usted en algún momento, no sé si porque estaba aquí en Guayaquil, ya retirado también en Guayaquil, usted tuvo el gusto de conocer a Monseñor Arregui, que en paz descanse. Claro, sí, por supuesto. Qué hombre tan brillante y qué conversación tan fina, profunda, tan culta. A ver, jefe, profesor de la Gregoriana de Roma. A ver, pues imagínese. o sea, doctor por la Universidad de Navarra, pues, o sea, a ver, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de su alma mater. Él fue profesor allí también. No lo sé, cuando yo estuve, no. Estuvo, el que sí era con seguridad, porque fue profesor mío, fue Juan Larrolí. Claro, pero sí. Arregui también. Sí. Está en la biografía que sacaron. No me acuerdo. En la biografía que sacaron los dos diarios de Guayaquil lo mencionan. A menos que se hayan equivocado los dos. Seguramente. No. Acuérdese que la Universidad Católica tiene 80 años. Yo estuve apenas 5. Entonces no sé. No, claro, sí. Claro. Sí. A lo mejor sí fue, pero no. En la época en la que yo estuve no era. Pero en todo caso, un tipazo. Sí, un lindo tipo. A ver, asambleístas, para ya no seguir abusando de su tiempo, aunque es lunes, los lunes no, perdón, hoy es martes y jueves. Sí. Oiga, sigue la sana costumbre de tener pleno. Suspendido, ya, no hay problema. No, mentira, ya tengo que ir a otra. Ya ayuda a decir, tanta generosidad me abruma, ya mismo que me caigo de espaldas. Asambleísta, hace algunos días, la última, sí le prometo que es la última, salió una teoría que dice que la Asamblea, aunque yo creo que Montesquieu nunca categorizó los poderes del Estado, que según sus amigos de la Revolución ya no eran 3 sino 5, y cuando alguien reclamó le dijeron que Montesquieu ya estaba superado, que estaba pasé. Montesquieu estaba pasé, está bien. Estos genios con J lo jodieron a Montesquieu. A ver, y decían que la Asamblea no tiene facultad constitucional o legal para investigar políticamente a prefecturas y municipios. Y yo recuerdo un aforismo legal elemental, estamos en la radio nuevamente, un aforismo legal elemental que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Pues ya les dije que estamos nuevamente en la radio, le estoy preguntando al asambleísta sobre la teoría de que las prefecturas y los municipios no podrían ser investigados por la Asamblea. A ver, una cosa es que no están en la lista de quienes puede llamar a juicio político para destituir o no destituir. Y otra cosa es que no puede investigarlos, porque el que puede lo más puede lo menos. Y adicionalmente hay norma expresa, Rodolfo. Hay gracias. Norma expresa en la cual hay norma expresa. Los funcionarios públicos pueden ser sujetos de investigación de la Asamblea Nacional, sí, al punto de que cuando le conviene, por ejemplo, don Aquiles Álvarez va a la Asamblea. Cuando no le conviene, dice que le tienen que fiscalizar los concejales. Lo mismo don Pavel Muñoz, cuando dejó a 300,000 personas sin agua como durante 15, 20 días en Quito, decía que la Asamblea no tiene nada que hacer, sino que son los concejales los que le tienen que fiscalizar. Y los concejales, en lugar de fiscalizarle por el tema del agua, le mandaron en comisión de servicios a Cartagena a hablar sobre ciudades modernas, ni sé qué cosa, mientras la gente se moría de la sed en el sur de Quito. Entonces,
Por supuesto que se puede fiscalizar, por supuesto que se puede investigar, no les podemos destituir. Claro que Eso no, es otra obviamente cosa. que no. Pero Eso es pueden otra pasar cosa. un informe a la Contraloría para que la Contraloría de encontrar pertinente, si emite un IRP y ese IRP se prueba, ahí sí se van. Perdóneme, ¿Ya? porque el IRP es Eso responsabilidad está penal. exacto, y eso se va a la fiscalía y la fiscalía investiga. Pero por supuesto, está clarito la teoría de las responsabilidades en materia política. Oiga, Sí, le cuento que perfecto. le mentí. No era la última, ¿Por pero qué? se me ocurrió otra. A ver, ¿Qué mismo está pasando en ciertos sectores de Quito que se quieren parecer a la erosión regresiva del río Napo y joder, Coca-Cola Sinclair, que por algo siempre dijeron que mejor no lo hagan allí, porque además está al lado del reventador, que ya nos reventó una vez el oleoducto? Ya. ¿Qué está pasando en Quito? ¿Y por qué el municipio sigue dando autorizaciones de construcción en tierras que los técnicos dicen que no se puede? porque ese es el Ecuador del yo te arreglo y vos ve cómo solucionas. Es decir, en la ciudad de Quito hay demasiada informalidad, en la ciudad de Quito no hay respeto a las normas, en la ciudad de Quito tenemos un aparato burocrático muy poco eficiente, en la ciudad de Quito tenemos autoridades que no controlan, que no tienen sentido de la autoridad, que permiten que en las laderas del Pichincha se pueda construir, hace tiempos inclusive querían hacer un cementerio para que los muertos ¿Un estén con una qué? bonita vista de la ciudad. ¿Un cementerio? Entonces, sí, 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 claro, claro, claro. En buena hora la comunidad se alertó y no se dio la autorización para aquello. En la ciudad de Quito no hay un sistema, por ejemplo, de mantenimiento de quebradas, pero la nobleza obliga a decir lo siguiente, Rodolfo. No hay un sistema de mantenimiento de quebradas porque tampoco hay un rubro en el que los quiteños paguemos por eso, por lo menos en el pago del agua potable. Yeah. Entonces, sí tenemos que aprender también a que los servicios cuestan. Claro, Y nada para es que esos gratis. servicios existan, hay que pagarlos. Entonces, ya 2 veces ha habido el aluvión en la Gasca. Sí, por falta de responsabilidad y de previsión del municipio, por supuesto que sí, pero asimismo, para todos esos mantenimientos debería existir un sistema de recaudación que permita poder tener siempre una caja fresca para todo lo que sea mantenimiento de las laderas del Pichincha, porque cuando hay invierno se vienen los aluviones y cuando hay verano se vienen los incendios. Entonces Chuta, siempre estamos tenemos jodidos. problemas en el entorno de la capital. Por supuesto que tenemos alcaldes livianitos, pues quieren ser presidentes de la Oiga, República, no no era, toman decisión. oiga, pero no era así, pues. Yo me acuerdo durante mucho tiempo los alcaldes de Quito eran la envidia del resto del país. Hágame el favor. No, 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 pues Y de repente ahora, algo pasó, yo no sé qué pasó. ¿ya? Había algún exalcalde, el inútil del señor Barrera, decía que ese es el costo de ser ciudad grande. Bueno, hay ciudades bastante más grandes que la ciudad de Quito y están organizados en el transporte, están organizados en el mercado, están organizados en la venta informal, están organizados en el cobro de impuestos, están organizados en el turismo, están organizados en la seguridad. Están organizados en Pero todo. Quito, Dios le Sí, pague. no. Quito es ciudad grande, como No, ciudad no, grande tiene que chupar. perdón, Ciudad Grande, ¿a dónde? Aquí será, porque Tokio tiene 30 millones y le aseguro que en Tokio no hay esos problemas porque, bueno, también son japoneses. Pero mire lo que es la Claro, vida. Aquí nos quejábamos de los alcaldes y vino los 2 periodos del ingeniero Flores Cordero más todos los periodos del abogado Nebot y en cambio ustedes en ese lapso tuvieron unos alcaldes de ayayay. Yo rescato al general Moncayo, lo rescato a Paco yo no sé si Moncayo. es que es un mito, yo no sé si es que es un mito o es una realidad, de pronto usted sabe más que yo, pero a ¿Qué? mí me comentaban inclusive que en aquellos primeros 3, 4 meses que el alcalde Febres Cordero cerró el No es municipio un mito, ya de sé Guayaquil, lo que va a decir. Le pidió asesoría y consultoría a Frankenstein, al hombre lobo, a Drácula, a Maguat. Sí, no es un mito. sí, y a Paz, y a Paz, Sí, y a Paz, y a Paz, no es un y a mito. Rodrigo Paz, No es un mito. ¿ya? También un ¿Ya? buen Entonces, alcalde. Otro alcalde que claro, rescato, don Rodrigo Paz, quien me honró inmerecidamente con su amistad y mucha diferencia siendo un muchacho al lado de don Rodrigo. Rodrigo Paz, Maguad como alcalde fue de primera, Sí, pero eh, luego... del Castillo, el Álvaro Pérez, Ya, pero el mismo Durán Badén, claro, pero usted se está yendo bien para atrás, cuando eran todos los alcaldes de claro, Quito de primera, y después claro, han tenido de primera uno o dos por excepción. sí, sí, bueno, Ay, es que juegan boli bonito algunos, juegan chucha, bastante boli y cuentan unos lindos cachos en la red. ¿no cree usted que debería haber una reforma constitucional de que las autoridades unipersonales, o sea, alcaldes y prefectos, más presidente y vicepresidente como es ahora, vayan a segunda vuelta? No puede ser que alguien con Lo que hay que 23%.
sea alcalde. Sí, puede ser una opción, pero yo creo, Rodolfo, que también hay que ir desincentivando la creación de tantas organizaciones políticas, porque hay Ah, tantos sí. candidatos Sí. como organizaciones políticas. Es Bueno, decir, si no tuvieran partido no podrían no, participar. Si tenemos 20, 25 candidatos, es porque hay 20 o 25 claro. partidos. Si Membretes. tuviéramos 3 o 4 partidos, 5 partidos a lo Sí, mucho, sí. tendríamos 3, 4 y 5 candidatos. Pero ahora cada cual se abre su changarro y después anda Oye, vendiendo candidaturas. ¿quiere que le cuente una cosa? ¿Sabe Ujú. cuántos candidatos hay en Colombia? 70. Hasta el momento, Claro, no hay se irá depurando, pero igual es una locura. sí, Ahora, sí, sí. Colombia Pero tiene finalmente lo que muchos vaya más la habitantes que Ecuador, pues, ¿no? Sí, pero finalmente cada uno se inscribe en un grupo, ¿no? Entonces ahí están los izquierdosos estos de Petro y compañía, de ahí sacaron uno. De los que están en torno al uribismo, sacarán otro. De los que están en la parte del centro del espectro político, sacarán otro. ¿Y qué? Terminarán siendo 5 o 6, como fue la vez anterior. Punto, está bien, está bien. Sí, para aquí tuvimos 18, pues ya se olvidó. Claro, porque el Código de la Democracia dice que los partidos políticos tienen que presentar candidatos. Una preguntita, Tienen. ¿de qué época es el Código de la Democracia? Perdón. Ah, de la constitución del Córdoba, pues, de todo absoluto. Divide y Ah, vencerás. Claro. bueno, ¿sabe qué? Le agradezco enormemente su tiempo porque sé que lo hemos prácticamente secuestrado. A ver, estoy haciendo una figura literaria, cuidado, algún asambleísta, colega suyo, pero del otro lado, por joder, como Ujú. dicen los españoles, pues si me muero en Madrid, que me entierren en Barcelona, y si me muero en Barcelona, que me entierren en Madrid. ¿Pero por qué, don Ajá. Francisco? Pues por joder, hijo, Por por favor. joder. Pues sí, que por joder va a decir que lo he secuestrado. Figura literaria. Hemos Claro, abusado claro. del tiempo de don Andrés con el beneplácito de don Andrés, a quien le agradezco muchísimo por su amabilidad. Le mando un saludo y A ¿sabe usted. qué? Como yo voy a cumplir el mes que viene 72, veo que soy algo mayor, bastante mayor que usted, no algo mayor que usted. Así que no es un consejo porque yo no doy consejos ni cuando me los piden. Una opinión. Nunca permita que alteren su esencia. Y si a alguien no le gusta, como dirían los españoles, pues que vaya a tomar por saco. Un Exacto, abrazo. saco. Qué bueno. Eso. Qué alivio que utilizó el término saco. Y sí, porque hay otro, pero... Es un tanto fuerte para la hora, digamos. a esta hora los niños están en el colegio, Ah, bueno, bueno, bueno. en la escuela y en el kinder. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Rodolfo, amigo querido, gracias. Ay, Nos Dios vemos mío. pronto. Nos hemos divertido realmente. Muy, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así da gusto. Yo nunca o sea, hay gente que nunca leyó El Principito y si lo leyó, no lo entendió. El Principito es un librito chiquito de cuentos, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, un francés. Ya encontraron, hace algunos años, por fin se solventó el misterio, encontraron el avión derribado de Antoine de Saint-Exupéry, en base a una cadena que se encontró un pescador y buscaron ahí y lo encontraron. Bueno, en el Principito, que es en teoría un cuento para niños, pero que es una clase de filosofía, de moral, de ética, de todo para los adultos. Hay gente, primero que no lo ha leído, lo cual es raro porque es el libro más traducido y creo que es el libro más vendido del mundo. No es muy chiquito. No. Otros lo leyeron y no lo entendieron porque hay gente que tiene Fs con H y con C en vez de sesos en el cerebro, entonces pues es imposible que entiendan ni que 2 más 2 son 4. Pero en el Principito, uno de las enseñanzas que da es cuando el Principito llega al lugar donde estaba el planeta, donde estaba el señor, es muy serio. Todo era serio. Era una seriedad tal que una agencia funeraria era una discoteca al lado de este tipo. Entonces hay gente que cree que el hecho de hacer un programa de opinión, porque este es un programa de entrevistas y opinión, tiene que ser serio. Tiene que apegarse a las reglas, no del Marqués de Cabriñana, porque aquí nadie se bate a duelo con nadie, pero sí a las reglas de Carreño. Les recuerdo que el señor Carreño, en su manual de buenas conductas, no se refería a esta actividad, como tampoco se refería a las asambleas ni a los congresos, como lo quiera llamar, porque el señor Carreño era puntilloso en términos de etiqueta y educación, pero no era estúpido.
¿Ya? Entonces, pues bueno, señores, ¿qué quieren que les diga? Ustedes no tienen sentido del humor. Oiga, no hay problema, no vean. Imagínense. Es más, no vean. Porque alguien que no tiene sentido del humor no puede entender el sentido del humor ajeno. No por bruto, sino por carencia de sentido del humor, que hay gente que no tiene. ¡Ah! Por ejemplo, si tiene. Porque si no tuviera sentido del humor ya me hubiera dicho, oiga, yo me llamo Gerardo, y decirme que... Y no, el man se muere de la risa. Ahora, también puede ser que esté intoxicado por el azufre que tiene ahí la secretaria de Defensa del Averno. Bueno, puede ser. Y entonces que se haga el que como que no yo. Pero bueno, como a veces me paso. Carnavales, sábado, domingo, lunes y martes, claro. Domingo de carnaval, lunes de carnaval, martes de carnaval. Miércoles de ceniza para los creyentes, vayan a que los junten. Y para los que todavía no alcanzaron al Concilio Vaticano II, a enterarse, ¿no? Porque por edad deberían haber. Ya eso de que no se come carne ni los miércoles ni los viernes durante toda la cuaresma pasó a la historia. Así como el limbo, ya el Papa Ratzinger creo que fue el que dijo que esa estupidez tenía que desaparecer. Y desapareció. Además, el limbo no era dogma de fe, por si acaso. Ya. Para los que no saben. Entonces, esta vez vamos rápido. Si se van a Manaví, concretamente a San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo. El hotel número 10 de la cadena Oro Verde es tu destino. El hotel Oro Verde de Puerto Viejo tú te vas a encontrar con una estadía llena de confort, de amenidades, de diseño vanguardista, de todo. Y desde el mes de julio del año pasado está abierto el restaurante Monte, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es espectacular. Aquí y afuera tiene fama de eso ya, ¿ok? Más tardecito, te almuerzas, haces la siesta, te va, sube al Solira Rooftop, un atardecer, hay cócteles, piqueos, un atardecer tal que usted se pueda hasta enamorar allí, pero eso sí, con quién sube a ver el atardecer es problema suyo, el hotel deslinda responsabilidad en eso. Así que ya sabes, si quieres saber más, oroverdeportoviejo.com, y no lo olvides, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. RTP. Inicio de espacio publicitario.